expertos y un enfoque integral de la salud, porque ser enfermero es mucho más que una profesión, es una misión. Visítanos en Carretera Internacional a Nogales, kilómetro 9.8. Pregunta por tu descuento en la inscripción. Contamos con transporte escolar. Llama al 662-210-5002 o síguenos en Instagram como Lobos UDS, Universidad Durango Santander. Somos grandes, somos Lobos. Música, cine y espectáculos. Minuto informativo, donde las noticias no se cuentan, se viven por Lobos FM. Al líder detrás de ChatGPT, Nick Turley, le preguntaron directo y no descartó la idea de que el chatbot algún día tenga anuncios. Neil Young abandonó Facebook debido al supuesto uso abusivo de chatbots con niños por parte de su empresa matriz, Meta. Compartió una declaración confirmando que la cuenta ya no se utilizaría en relación con informes recientes de que la tecnología de inteligencia artificial del sitio web permitía a los chatbots involucrar a un niño en conversaciones románticas o sensuales. Para Minuto Informativo, les habló Sarah Walker. En Lobos FM, cada tic-tac es una nota en la sinfonía del tiempo. Celebramos cada momento. Todos de pie. Es hora de Open Court con el doctor Rodrigo Salas. Orden en la corte y comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes Radio Escucha, bienvenidos a este programa de radio Open Court, corte abierta en la vida cotidiana de los abogados que ponemos al servicio de ustedes para cualquier duda, comentario sobre lo que es el mundo del derecho y sobre todo en la vida práctica. Nos estamos escuchando en el 103.5 de FM Radio Lobos y precisamente agradecerle a quien hace posible esta señal, la Universidad Durango Santander y también obviamente Campus Hermosillo, quien nos presta este espacio de radio donde compartimos con todos ustedes y estaremos haciendo ahorita el anuncio de que este día martes, fin de mes, estaremos cerrando fin de temporada. Ahorita iremos con esos anuncios, no sin antes agradecer al director de noticias y encargado de este programa, Marco Morales, y en la conducción de los controles en cuanto a la música, la consola. Y yo creo que no me dejarás mentir, Mogan, nosotros que hablamos de la música, a veces el artista, que en este caso el conductor o el cantante, está en los escenarios, lo que ocurre detrás de escenario es de suma importancia y no puede ser realmente un éxito, un escenario sin las personas que están atrás, y en este caso tú, Moga, estás en los controles, y como te lo decía, Moga, estamos en fin de temporada, vamos a cansar con todo lo que se va a venir, y vamos a platicar ahorita en este programa, que nos vas a dar para despedida de este martes, por favor. Ok, perfecto, no te preocupes, Marco. Bueno, en lo que buscas, si estamos, si no, vamos a entrar de lleno. Pues como les digo, agradecer su preferencia. Estamos en Facebook Live, también en Lobos FM 103.5. Y en lo que aquí Moga nos consiente con una música de las predilectas de nosotros como equipo. El día de hoy, compañeras, compañeros, radioescuchas, vamos a estar dando fin a una temporada de meses de estar aquí con ustedes al aire, porque dos cosas, y pues siempre para mí es muy grato compartirlo con ustedes. Número uno, de alguna manera los últimos programas que hemos tenido en nuestros invitados, se acerca ya prácticamente, aunque estamos prácticamente a 2 años de la implementación del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, bien lo requiere el artículo 666, vamos a tener que estar especializados y por cuestiones de agenda, donde vamos a estar especializándolos para estar al día precisamente para todos ustedes y con ese requisito en temas de derechos niñas y adolescentes, vamos a estar tomando la especialidad y momentáneamente está pactada en septiembre para iniciar martes y jueves en línea y en ocasiones presenciales. Entonces nos vemos en la necesidad de ajustar precisamente por lo menos este fin de temporada para poder seguir con ustedes más adelante y anunciarles que independientemente es el fin de temporada, estaríamos con ustedes este próximo jueves de vuelta ahora en septiembre
con la sección. Este es el programa, recuerden, todos los martes, Open Core, Corte Abierta, y tenemos la sección en el noticiero de Marcos, que empieza a las 6, 7 de la mañana, ya está precisamente al aire, y los jueves hemos tenido esta sección también de Open Core, donde, a diferencia del programa, pues es la participación de un servidor con los diferentes temas que en Marcos y en las noticias y en la sociedad está ocurriendo. Entonces, para compensar un poquito este fin de temporada, estaremos volviendo con la sección todos los jueves en el noticiero de LC Noticias o LC7 Noticias. Ahorita me ayudas, Marco, exactamente para tener el dato, pero es a través también de Lobos FM 103 con Marcos de lunes a viernes, y los jueves tendremos esa sección. Entonces ahorita estaremos entrando a hablar de 2 temas que traigo para cerrar esta temporada, pero no sé si quieras y tengas algo listo para ver qué vamos a escuchar en la música, Moga. Buenas tardes, Doc. Y pues el final de temporada, una segunda temporada es ya. Sí, ya yo creo que fíjate que haciendo recuento, vamos como la tercera o cuarta. Iniciamos el 2 de abril de 2024. Sí, ahí sí, tengo sí, el primer cierto, programa cierto. Ya en mi canal de YouTube. Ajá. Y llevamos alrededor, porque lo hacemos por temporada, casi le damos 2 o hasta 3 meses, creo que es lo más que le hemos dado. Seguimiento en temporada, descansamos precisamente para darle variedad y darle frescura a cada temporada, como las series, como es. Y pues, ¿qué tenemos para hoy? Eso me encantó, eso que escuché. ¿Qué se trata, mi estimado Moga? Bueno, tenemos hoy de invitado a esta banda Cinderella, que fue una banda estadounidense de hard rock y blues rock. Su formación original estaba compuesta por Tom Keifer en voz, saxofón y guitarra, Erin Brittingham en el bajo, Michael Semerick en la guitarra y Tony Destra en la batería. El sonido de la banda desde el 88 tiene claras influencias del rockabilly, además de toques de blues, entre otras cosas. Totalmente, y fíjate Excelente que es una banda, de mis bandas favoritas. Del glam canción. también, ¿no? Mande. ¿Es del glam también? Sí, el glam, de hecho, bueno, yo te voy a dejar eso, pero esto, cuando no tenemos invitado, tú y yo somos nuestros propios invitados y podemos practicar. Pero fíjate que los padrinos de esta banda fueron Bon Jovi. Bon Jovi. Fue en la gira, si no mal no recuerdo, allá, ¿qué sería? La de New Jersey, por allá, que los empezó a patrocinarlo. Ellos son, si no de Filadelfia, ahí estuvieron. En Filadelfia ya hay un bar muy famoso, el Roxy, de donde los sacaron a ellos. Y ahorita sí me llamó la atención, porque conozco el nombre del vocalista, el nombre del bajo, pero al que mencionaste la batería, la otra guitarra, originalmente, que empiezan ya con este disco de Shake Me, que es el de Night Songs, no son ellos, al menos que tengamos. Uno se llama en la guitarra Jeff Lavar, que falleció recientemente, no más de 2 años, y en la batería se llama Fred Coury, el baterista. Pero bueno, eso te lo dejo ahorita a los controles. Excelente tema para banda, para cerrar temporada y seguir con nuestro ambiente musical. Pero eso sí, antes, sé que lo has hecho, yo no soy ajeno a la música, y pues dar las condolencias, y creo que ha venido un tributo y un concierto especial para Chava Drago, ex vocalista de Coda, que pues falleció en la semana pasada, y pues se le dejaron pronta resignación a familiares. Y la ventaja de la música, salvo tu mejor opinión, es que llega para quedarse en los corazones de cada uno de los géneros, de las gentes que tienen esos sentimientos con la música. Definitivamente es una voz que llegó a marcar. Hay un antes y después. Yo lo dije, lo comenté. Fui criticado por ciertas personas que son muy amantes a defender a Fer de Maná, a Saúl de Caifanes, pero le digo, el rango de voz que tenía Chava Drago no lo tenía nadie en México, definitivamente. El estilo musical también, llegar y cambiar el sistema musical que había, que era el nacimiento del rock en tu idioma, de principios de los 80s. Ellos en el 89 se forman y venían de diferentes bandas de thrash, de speed metal, y eran metaleros prácticamente, y quisieron experimentar ya con música algo pop, ¿no? Sí, también. Y aparte que es Maná o también ¿quién me dijiste el otro? Saúl Hernández de Caifanes. Considero como otros que son muy buen rock, sí, pero yo creo que caen un rock pop
y un poquito acelerado, pero Coda llegó, creo yo, con las canciones y con el estilo de cabello largo y con la banda del rock metal, con ese grupo, y entonces creo que sí estamos hablando de diferentes, pues si no decir géneros, de diferentes conceptos, y Coda, pues creo que vino a ser el pionero en ese rubro de ese tipo de rock, ¿no? Sí, porque estaba de moda también Bon Jovi, Cinderella, todo claro, eso, pero obviamente glam, vienen de y tenían la influencia anglosajona, pero también el estilo musical me gustó mucho. La verdad, le rendimos homenaje, supimos desde el jueves que pues dieron la mala noticia, pues que no había podido ya soportar la enfermedad, pero lo hizo con una entereza y dejó un gran mensaje de vida. Lo vi ese gran mensaje. La verdad. Yo creo que debemos de seguir eso. Todos debemos de vivir el aquí y el ahora y hacer lo que nos guste. Eso es algo muy importante que a veces la gente no tiene, pues se puede decir, ese privilegio de trabajar y su profesión junto con su pasión, combinarlas, y creo que ese es uno de las partes del mensaje que dejó Chava, que él disfrutó cada escenario y cada momento. Así es, sí, pues en paz descanse, y nosotros ya le hicimos su especial musical en Foro Rock. Sí, ya lo tuvimos aquí, un especial dedicado también. Y ayer, aquí también le dedicamos, y ayer se repitió nuevamente a la gente que no lo escuchó, estuvieron pendientes y me felicitaron por el especial, algunos seguidores del grupo, del programa, porque dice, se lo merecía, eso no es lo menos que podía hacer por Chava Drago. Perfecto, pues antes de ir a la primera pausa musical, que nos comimos ahorita esta parte importante de introducción, pero bueno, estamos dando los anuncios correspondientes por fin de temporada. Y antes de irnos a la primera pausa musical, para regresar de lleno, ¿qué temas vamos a abarcar? Casualmente, pues está iniciando un ciclo escolar nuevo, y un servidor, voy a abrirme un poquito más allá el día de hoy del derecho o de mi carrera como abogado, y vamos a hablar del acoso escolar, el bullying escolar o el abuso escolar, que esos tres términos pues los usamos como sinónimos. Estaremos hablando un poquito más lo que un servidor considera, tanto como derecho como la vida cotidiana, hablar de esta problemática que se vive afuera, bueno, dentro de la escuela y afuera de la escuela, y cómo nosotros como sociedad somos parte de la solución, pero también, créanlo o no, parte del problema. Y vamos a estar abordando perspectivas tanto de una parte social, la parte de derecho y la parte que a lo mejor algunos de ustedes me conocen por redes sociales, pero voy a regalarnos en este momento, Moga, pues la parte íntima mía de el jiu-jitsu, de dar 30 años clases de defensa personal a niñas, niños y adolescentes, precisamente con este tema, y que nunca, desgraciadamente, ha dejado de ser tema de conversación en las redes sociales, donde hemos tenido casos gravísimos, ¿sí? Hasta la pérdida de la vida de niñas, niños y adolescentes derivado pues de esta problemática del abuso escolar. Entonces estaremos hablando de cómo detectarlo, cómo prevenirlo, obviamente también, cómo actuar, y lo más importante dentro de Open Court, pues qué dice la ley, cómo debiéramos de llevar a cabo una situación ya real y cómo podemos estar al margen de la ley y también pues no cometer alguna omisión por no dar una situación de acoso escolar. Pero para eso estaremos este programa de fin de temporada con el tema el bullying en las escuelas o el acoso escolar. Entonces quédense con nosotros para tocar este tema tan relevante ahorita que va iniciando este ciclo escolar, y vamos a volver después de esta pausa musical con todos ustedes. Regresamos.
aquí, terminando de escuchar esta canción, que ahora sí, como dirías tú, Moga, Shake Me, sacúdeme, de esta banda Cinderella, que significa Cenicienta, ¿no? Y tiene la temática de lo que es, pues obviamente la Cenicienta, y el video trata de las 12 de la noche. Así es, sí, lo estuve viendo ahorita. La verdad que recuerdo, es que hay tantos videos que fueron tan temáticos, ¿no? Se usaba mucho en los 80s, de hecho, ¿no? Que cualquier video que se hacía, a excepción de, creo que fue Living on a Prayer de Bon Jovi, que lo hicieron en un escenario que prácticamente como que estaban preparándose para un concierto, para dar un concierto, y de repente ya casi al final ya lo hacen con gente con público, pues, el concierto. Perfecto. Pero hay otros videos los cuales sí han tenido temáticas como que escuchamos, Check Me. Sí, claro, pues antes era un arte como hacer historias, videos. ¿no? Ahorita creo que lo va a operar con temáticas, ¿no? Sí, así Fíjate, es. una canción, yo sé que estamos en Open Core, pero me puedo estar aquí rápido y entrar con el tema. La canción de temática que creo que tiene, si no récord Guinness, pero récord de duración, una canción que se llama I Do Will Everything for Love, But I Won't Do That, de Meatloaf. Sí. Donde es una temática y es un video cortometraje como thriller, ¿no? Que eran videos durísimos, pero tiene una temática, ¿no? Sí, con toda la coreografía, el montaje que hicieron tipo película. Pues sí, pues un cortometraje prácticamente, ¿no? De thriller, pero en fin. Bueno, Radio Escuchas, el día de hoy, acoso escolar, creo yo que es el término correcto para poder diferenciar entre lo que sería abuso escolar y lo que el término bully, que voy a desplaticarles de dónde viene el bully. La palabra bully, pues si se fijan, es B-U-L-L-I, bully, y es una composición de la palabra bull, que en inglés es toro. Entonces el bully se puede decir que es el torero que anda toreando al toro, valga más la redundancia en eso, para poder provocarlo y pues hacer las corridas de toro, ¿no? Desde ahí creo yo que por eso mucha gente, independientemente de no meternos en lo que sería el maltrato animal en eso, se está bulleando, se está toreando al toro para que sea personalmente agresivo y pueda hacer las faenas en toro. Entonces se adquiere ese pronombre para decir el bully, me hacen bully, me hicieron bully, me pegó el bully, no me dejen pasar el bully. Se refiere a una persona que en este caso también pueden ser adultos, obviamente, pero desde la escuela, ¿sí? Tenemos es que me hacen bully en la escuela, papá, mamá, me hacen bully. Pues ¿qué te hacen? Me hacen carrilla, me dicen cosas. ¿Y quién es el bully? ¿Quién es el muchachito, la muchachita? Entonces de ahí viene esa percepción de bully, del toro, de bullear, del toreo, donde es molestar al animal. Entonces es muy común decir el bully en las escuelas, me hicieron bully. Creo que entonces, con esa referencia, el acoso escolar viene equiparándose a lo que se manifiesta en derecho, pues precisamente como la primera parte de llegar antes de un abuso escolar en ese contexto. ¿A qué me refiero? Acoso puede ser de una manera que no tenga que ver todavía con la violencia física o con un abuso físico, que ahí es la diferencia entre acoso y abuso escolar. ¿Por qué? Porque uno puede ser verbalmente, psicoemocionalmente, la famosa carrilla, los maltratos, donde los ademanes y el comportamiento de una persona, un niño o niña, adolescente contra otro, pues puede tener repercusiones muy serias en la vida y el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero en cambio el abuso ya es donde desgraciadamente se da, créanmelo, obviamente lo hemos visto desgraciadamente en noticias, periódicos y muy en redes sociales, al grado de participar de una manera indebida, grabando sin hacer nada, que ahí es donde vamos a entrar con el tema de derecho. Esa parte del bully, esa parte del abuso donde ya golpean entre 2 o 3 a un niño, a una niña, o entre ellos están peleando, o incluso pues hay gente que participa. Yo me acuerdo en la secundaria, de la primaria, pero la secundaria fue cuando me tocó más frecuencia las famosas, nos vemos a la salida, nos vamos a pelear, y era saliendo de la escuela, ahí en el parque o en el callejón donde no pudieran ver nadie a veces, pues se agarraban a golpes por algún tema, ¿no? Pero, ¿dónde está
el poder decir alguna justificación de legítima defensa o algo, que yo creo que no la hay, más que la defensa personal cuando se está presentando el abuso físico por parte de un bully, que ese es, después de la segunda pausa estaremos hablando un poquito de esa parte íntima mía del derecho en cuanto al jiu-jitsu y la defensa personal, sobre todo para poder defenderte de un bully. El bully, creo yo que el acoso escolar es el término correcto para poder determinar en sí la problemática, porque en el acoso escolar es donde empieza primeramente el dime y direte, o la carrilla, o el señalamiento, o el hacerte ademanes. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros como papás nomás le preguntamos a los niños cómo te fue en la escuela, y pues bien, o un niño me hizo una cara, o no me dejaron jugar, y podemos detectar algún tipo de empatía, o apatía, perdón, con un niño derivado de alguna situación. Y la clásica carrilla, nos guste o no nos guste, puede empezar a ser el primer semáforo amarillo, ¿sí?, de lo que sería una situación de acoso escolar. ¿Por qué? Porque cuando se ignora a una persona, luego puede escalar a la falta de ignorancia, de no hacerle caso, voltearte, no confrontar de alguna manera esa carrilla o esa frase o esa situación. Pues luego el bully, que por lo general, es una persona a veces más grande físicamente, el de siguiente grado, todavía en la prepa o en la carrera, por ejemplo, en la universidad. No sé, Tocay Moga, por ejemplo, en los químicos, biólogos o agrónomos, creo, la novatada era te rapaban en tu contra de tu voluntad y te agarran. Y entonces, en contra de un deseo, ¿sí?, o de una voluntad de una persona, cometen otro tipo de acciones, que es donde puede llevar a cruzar lo que sería un acoso a una situación ya de abuso escolar o el bullying literal, como lo conocemos. Entonces, recapitulando esta primera parte, ¿cuándo se da o cómo se inicia? Bueno, creo yo que vamos a irnos, como dicen, la segunda casa es la escuela, donde el niño o la niña pasa la mayor tiempo de su día, sobre todo en las mañanas. En cuanto a la educación, pues es muy importante conocer como papás a qué escuela, dónde, cómo, profesores, directores, instalaciones, y por qué no, pues para estar la junta de maestros con los padres, para que conozcan el ambiente, porque muchas veces puede ser una escuela, y aquí no voy a hablar que escuela es mejor que la otra, sino vamos a llamar escuelas de privadas que tienen cierto renombre y que uno cree que no puede haber ese tipo de situaciones de bullying. Y al contrario, créanmelo, digo, con tantos años que fui profesor de jiu-jitsu para niñas y adolescentes, lo último en acoso o en bullying es el cyberbullying, o sea, el acoso a través de las redes sociales, donde niños han llegado a quitarse la vida por no aguantar los comentarios, las críticas, y entre los compañeritos precisamente pues el bullying a través de Facebook e Instagram, y ahora en TikTok también, que son las 3 redes sociales donde los jovencitos tienen acceso, y de alguna manera pues ellos caen precisamente en estar haciendo este cyberbullying o este acoso cibernético en las escuelas. Recuerden, hoy en día existe por parte del gobierno del estado una unidad cibernética donde pues precisamente una de las tareas es detectar toda la cuestión cibernética en cuestiones de acoso escolar, pero no nomás ahí, también ya hablando en temas de derecho mercantil, o sea, fraudes, situaciones electrónicas donde una persona pueda ser víctima de alguna situación de ciberseguridad. Pues gracias a Dios el estado de Sonora tiene su especialidad o su centro precisamente, donde también abarcan ese tipo de filtros y situaciones, pues para proteger la integridad de las personas o de los, creo que así le llaman, o me corrige, los cibernautas, ¿no? O las personas que están en la red, por ponerle ese término, y que tienen derecho. Entonces, creo yo que los niveles de bullying en las escuelas, aparte del físico, pues ha alcanzado también la excepción, no es la excepción, las redes sociales. Pero vámonos, antes de la pausa, a
el clásico abuso escolar, que es cuando un niño golpea al otro, niño o niña o adolescente, por cuestiones que a lo mejor no nos vamos a enterar hasta el momento de que se da el bullying. Los agarran los maestros, los llevan a la dirección, ¿por qué le pegas? Yo me defendí. Eso ya es el hecho. Y si nos fuéramos a lo que dice la ley, no tenemos una ley anti-bullying que en algún momento se llegó a proponer en el Congreso del Estado. No ha sabido como tal. Sí está regulado el acoso escolar de manera preventiva, pero no hay un castigo a los niños, niñas, adolescentes que cometieran el acoso escolar o el abuso escolar, ya tratando de algunas lesiones en cuestiones ya de agresiones físicas, derivado de que lo hemos hablado en otros programas con invitados en derecho penal. Recuerden que nomás se pueden sancionar a las personas que por lo menos con algún internamiento o que son susceptibles de los 12 años hacia arriba, ¿sí? Hasta antes de los 17, y solo los de 14 pueden ser en algún momento y casos específicos ya con un internamiento. Luego entonces los niños de sexto, los niños que estén en secundaria, que todavía no tengan menos de 14 años, pues no van a poder ser juzgados o podrán ser sometidos por un delito de lesiones simples, graves, que tardan más de 15 días o que pusieron en peligro la vida del otro compañerito. Y ahí, ahorita fuera el corte, después del corte, pues vamos a hablar entonces de una responsabilidad subsidiaria de los padres de los niños, y algo que a mí como asesor en varios casos que me ha tocado atender de abuso escolar, ¿sí? Tiene que ver con los lineamientos de las escuelas y los parámetros y la prevención y lo que puede cometer como socialmente responsable una escuela cuando no se prevén y se hacen acciones en pro para evitar el acoso escolar. Y ojo, una cosa es el abuso escolar en cuestiones de lesiones y el bullying clásico, y digo clásico como algo que ya está, pero no porque sea algo bueno, donde se pelean los niños contra, ojo, lo que pudiera ser, que no vamos a hablar de eso ahorita, un abuso sexual dentro de una escuela o cometido, que desgraciadamente también ha estado a veces en las noticias y en las redes sociales. Ahí sí es otro tipo de tipificación del código y de los delitos y de la conducta que se pudiera dar. Entonces nos vamos a ir ahorita a la segunda pausa y nos estamos enfocando prácticamente al acoso escolar, específicamente, pues sí, en la violencia cuando los jovencitos están interviniendo en clásico, en un pleito, o que va más allá y ya puede entrar algún tipo de odio o algún tipo de situación de discriminación o de alguna discapacidad donde pues están vulnerando los derechos de cualquier niño en una situación de acoso escolar. Vamos a la segunda pausa musical. Recuerden, estamos en fin de temporada de Open Court. Regresamos.
Muy bien, Radio Escucha, estamos de vuelta aquí en su programa Open Core Corte Abierta, en Radio FM 103.5, en Facebook Lobos FM, y tenemos el WhatsApp 6622-333313 para cualquier duda, comentario, siempre con los temas que estemos teniendo aquí al aire del programa con ustedes, o para cualquier consulta de derecho cotidiano que quieran hacerlos. Y que escuchamos una canción, una balada, que a mí en lo personal me gusta mucho, mi estimado Moga. Así es, escuchamos a Cinderella con Nobody's Fool. Me sonó mucho el estilo del disco Histeria de Def Leppard. Sí, me gusta, puede ser una comparación. Sí, Nadie es un tonto, la canción. Ajá. Bueno, y recordemos que concretamente esta banda, aparte de dedicarse primero al rockabilly, con toques de blues, concretamente del boogie woogie. A partir de eso, la banda en el año 90, con el álbum Herbert Station, que también es una muy buena canción, muy bonita. Dieron un giro al speed metal más clásico, dejando atrás su estilo glam y el hair más cercano a subgéneros del pop, incluso más de lo que esos estilos suelen estar. Correctísimo, tiene una canción, de hecho, a ver si puedes buscar la canción para ponerla o al final del programa. Creo que se llama Gypsy Road, la grabaron Gypsy en México, fíjate. ¿En México? Está grabada en México, averigua ahí si fue Cancún o Guerrero o en alguna de las costas. ¿La música o el video? No, todo el video, el video temático de Gypsy okay. Road, que es los hippies sí. que andan siempre en gira. Pues bueno, se fueron para allá, está muy, muy interesante, muy bonita y muy dinámica la canción. Muy bien. Perfecto. Bueno, estamos con el tema de lo que es el abuso, acoso escolar, precisamente, y le decimos escolar porque estamos hablando, haciendo énfasis cuando se presentan en las escuelas, derivado de que ya inició completamente el ciclo escolar, y si no mal lo recuerdo, los jovencitos creo que entran ahora la semana que entra o ahora en septiembre. Y quiero tomar las recomendaciones o hablar un poquito de qué estamos obligados los papás conforme al derecho y sobre todo las escuelas. ¿Por qué? Porque los últimos años hemos tenido, desgraciadamente, videos donde pues la gente está grabando una pelea, los muchachitos están contribuyendo, aplaudiendo, incluso se oye fuerte, pero es una realidad, incitando a pégale, no te dejes, quítate, o sea, como si fuera una pelea de box o un deporte, lo cual obviamente no lo es. Y están interviniendo de manera indirecta, ¿sí? Y hay veces que obviamente están ocurriendo adentro de las escuelas o afuera de las escuelas. Y hay a veces que no sabemos que la escuela también es el estacionamiento, también puede ser tantos metros hasta donde llegue el alcance o la autoridad de una director, de un maestro, una escuela, ¿sí? Aunque estuvieran ya fuera de la hora de clases, no sé, 1, 2 de la tarde, o incluso la hora del recreo, donde los maestros, pues muchas veces están en su cubículo descansando de la mitad de la jornada de dar clases, y ocurre esto precisamente cuando alguien o un adulto no los ven. Pero el problema está que cuando nos percatamos de qué es lo que está ocurriendo, a veces no intervenimos, no sabemos cómo actuar, cuáles son los protocolos, y en este caso de las autoridades escolares, pues es importantísimo saberlo, precisamente, pues no para no incurrir en un delito, sino recuerden que no nomás la acción de una conducta puede ser un delito, sino la omisión también, y esa es la definición de delito. Toda conducta que sea una acción o omisión que sancionen las leyes penales. Luego entonces, hasta donde un profesor, estando en la escuela, o el director, o incluso nosotros como padres de familia, ¿sí?, podemos ser de una manera indirecta, ojo, indirecta, a lo mejor no penalmente, pero solidariamente responsables de una actividad que se presentó. Por eso, hablando un poquito más de lo que nosotros como profesores en artes marciales, en jiu-jitsu, sobre todo defensa personal, siempre también tenemos, vamos a decir, el lado negativo o la crítica constructiva, que dicen, es que la violencia genera más violencia. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño o niña a defenderse golpeando a otro o con técnicas de defensa? Pues precisamente para que en la defensa
no le va a quedar otra opción más que de alguna manera golpear al otro niño. Bueno, esa es un paradigma que tenemos nosotros y los que damos clases de defensa personal o nos dedicamos a las artes marciales, trabajando con cambiar ese paradigma, pues de las autoridades, de los psicólogos y de los papás incluso a veces. ¿Por qué? Porque es correcto que a lo mejor la violencia en forma de defensa personal no sea, claro, la primera opción. Pero sin temor a equivocarme, con 30 años de experiencia, 20 dando clases con niños, es el último recurso que tienes antes de tu integridad física, y que esa integridad física pueda terminar con lesiones demasiado graves o con la pérdida de la vida de un niño. Entonces, cuando logramos maxificar o podemos magnificar también el grado de que cuando un niño que es bully y sobre todo es más grande, más pesado, o trae la intención de ejercer ese bully, esa conducta agresiva, por la razón injustificable, porque nunca hay una razón justificable, que quiera hacerlo, entonces viene lo que nosotros le llamamos en defensa personal las 3D, el camino de las 3D. Número 1, decirle al bully, al acosador, decirle con voz, con mano, con señas, detente, decirle déjame en paz, decirle hazte para allá, ignorarlo, usar la primera D con el afán de poder denunciar y decirle que no los molesten, que no quieren absolutamente nada. Luego está la segunda D, que es donde entra la antesala de la denuncia, del decirle al papá, a mamá, maestros, e incluso que el niño, si en todo caso llegara a tener ya redes sociales, que pueda expresar soy víctima, que denuncie que es víctima de bullying, de un acoso sexual, antes de llegar al abuso sexual. Y entonces estamos contribuyendo a 2 pasos antes de una tercera D, que ya es la defensa personal, que ya el bully te ignoró, ya le dijiste, ya lo denunciaste, director, maestro, escuela, papá, mamá, policía, si tú quieres, a quien tú quieras, de decir que está siendo víctima, y de alguna manera, no que no te hagan caso, el bully, el acosador sigue, pues va a llegar a tener que enfrentarte y te va a querer a lo mejor agredir físicamente. Ya para eso entonces, ya se pasaron los 2 niveles primeros de prevención y seguridad. Ya le dije que me dejara en paz, ya lo denuncié, y ahora resulta que el niño viene sobre mí, viene encima de mí, a golpearme. Pues creo yo que ahí ya no hay otra cosa más que se defienda un niño con justa razón o con justa legítima defensa. El detalle está en que qué forma puede defenderse, ¿sí? Ahí es donde entra la defensa personal o las clases de artes marciales, en este caso el jiu-jitsu, como tu herramienta, como tu técnica y con la capacidad de defenderte sin tener que hacer, claro, un daño mayor. Y ahí los profesores, pues claro que saben poner las técnicas, los contextos, que ahorita pues no es una clase de jiu-jitsu ni mucho menos, pero sí es la clase de derecho en cuanto a todo lo que se puede hacer para evitar un acoso escolar o cómo podemos de alguna manera minimizar cuando ya un acosador pasa al abusador con violencia física. Entonces, esto lo enseñamos mucho en las escuelas de defensa personal y cualquier maestro, claro, conocedor, experto y dedicado a esto, ¿no? Porque no es nomás una clase de taekwondo y quiero ir a las olimpiadas y quiero ir a la competencia. No, aquí tiene que tener el enfoque y la perspectiva de lo que es la defensa personal y sobre todo la explicación del acoso escolar, porque créanme que infinidad de veces, siempre que llegan los niños, cuando han llegado en una clase introductoria, se les pregunta si han sido víctimas de bullying y en algún contexto lo han sido.
y quieren aprender a defenderse para no vivir el acoso escolar físico. Luego entonces, las 3D que se manejan en defensa personal y que coincidentemente hablamos de una D de derecho, ¿sí? Es siempre, y esto aplica no nomás para un bully, aplica precisamente para violencia familiar o para cualquier persona. Todo en la vida está bien, excepto estar en un lugar donde te hacen daño o donde tú no estás a gusto porque vulneran tu paz y vulneran tu esencia como persona, y menos sin estar haciendo daño. Luego entonces, la primera D de decir detente, decirle no te acerques, déjame en paz, y que el niño tenga la capacidad de poder con su autocontrol, autoconfianza, seguridad, saber que porque tiene el apoyo de una denuncia y el apoyo de la defensa personal, pudiera enfrentar un bullying, que no sería lo óptimo, pero sí el último recurso, ¿sí? El niño va a aprender a hacer esas 3D en ese orden. Y el problema, que ahorita al final del último corte entraremos con las responsabilidades de no poder separar un bully o no interceder o no denunciar cuando ocurre una tragedia, ahí es donde entra precisamente pues lo que se dice, y lo voy a decir, estamos en radio abierta con todo el compromiso y perspectiva que se dice, pero a veces buscamos un sinónimo, ahogado el niño a tapar el pozo. Yo creo que eso nunca debe de ser el caso o la solución, o actuar después cuando podemos actuar antes. Y el acoso escolar tiene sus dos momentos: antes, pues durante, y el después. Y vamos a regresar después de esta última pausa con el durante y con el después en cuanto a derechos se refiere, y los derechos que tienen las niñas y niños y adolescentes víctimas de un acoso escolar. Regresamos, última pausa.
Muy bien, Radio Escuchas, gracias por estar en este fin de temporada el día de hoy. Estaremos regresando pronto, mes y medio cuando mucho, para poder continuar con una serie de programas e invitados en lo que será pues la siguiente temporada. Y una de las razones también, recuerden, este día 1 de septiembre, el próximo lunes, entra el nuevo ciclo, la nueva era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo lo que estuvo sucediendo este año. Entonces también créanme que vamos a estarnos capacitando, entendiendo, estando al día para poder actualizarlos a ustedes con ese tema. Y antes de cerrar el programa, recordarles que este próximo jueves, ya de septiembre, estaremos en la sección de Marco Morales en su noticiero de la mañana, de lunes a viernes, con la sección de Corte Abierta, Open Court, con temas relevantes de lo que esté sucediendo a nivel nacional y sobre todo aquí en la sociedad de Hermosillo, Sonora. ¿Qué fue lo que escuchamos, Moga? Bueno, el tema se llamó Gypsy Road. Este tema fue grabado, el video, en Yucatán, en las poblaciones de Valladolid, Chichén Itzá, así como en Cancún, Quintana Roo. Por momentos es bizarro ver a los integrantes de esta banda recorriendo las calles mientras los pobladores tan diferentes a ellos los ven raros. Es un choque entre la cultura indígena maya, viendo tipos blancos vestidos de cuero, mezclilla y cabelleras hasta los hombros. Sí, pero la canción está muy ad hoc, como digo, del nombre Gypsy Road, tratar de poner la temática, ¿no? Y fue un privilegio. Ajá. Yo recuerdo cuando fueron para allá, digo, como fan de ellos, y fue todo un suceso exactamente por tener bandas de rock ya utilizando aquí en nuestro país, haciendo videos musicales, ¿no? Que en aquel entonces, ¿no? Y te tocó, había un programa, así como, pues bueno, está Telehit y Headbangers Ball. Headbangers Ball, todos los sábados en la noche, sí, esperabas, no. Era en MTV Music, ¿no? Impresionante ese programa. Cuando existía el buen MTV. Ahorita ya hay tantos sí, luego lo sustituyó ahí VH1 y ahora pues están los premios Spotify, que ya ves que va evolucionando todo, pero para los que nos gustaba era una obligación estar ahí esperando 2 horas de Headbangers Ball. Headbangers Ball, así correcto. Es. Pues hoy tuvimos a Cinderella y pues doctor, que el mejor de los éxitos, y lo esperamos, ya sabes. Sí, claro, una temporadita más, cerramos temporada para recargar pilas y vamos a estar regresando y lo estaremos viendo en los controles los jueves con la sección. Claro que sí. Bueno, escuchas, les voy a agradecer, no sin antes cerrar rápidamente, así empezamos, me robo unos minutos para decirles que ahora en este regreso a clases es obligación de las escuelas tener y hacer programas y protocolos para erradicar el acoso escolar. La Secretaría de Educación Pública y de Cultura tiene, sí, en sus instalaciones y en sus oficinas protocolos y formas de prevenir, y en caso de que se quiera o se vea afectado uno de sus hijos en esa situación, lo primero que se tiene que hacer, claro, hay que acudir a la escuela, pero la autoridad para resolver este tipo de situaciones, mientras no haya una denuncia penal como autoridad, es la Secretaría de Educación, lo cual tienen un módulo y un área especializada con psicólogos, maestros y obviamente pues los titulares de la institución o de la Secretaría, junto con el Departamento Jurídico, para poderle dar una solución a esta problemática y obviamente evitar que pudiera seguir sucediendo. Y no está por demás, con todo el compromiso, recomendarles que siempre unas clases de defensa personal contra romper estos paradigmas siempre puede ayudar, y créanme, lo puede salvar de una cuestión fuerte de bullying o agresión física a uno de sus hijos, ¿no? Tan es así que nosotros como profesores en diferentes partes de la República hemos incitado a las instituciones que dentro de las clases de educación física se pueda poner 1 o 2 técnicas básicas de defensa personal para poder hacer distancia, para evitar que los agarren. Y es todo un programa que, créanme lo que, como les digo, siendo la última opción, si se llega a necesitar, que tengan la herramienta para poder defenderse, porque el antes y el durante es la denuncia y es la cuestión del decirle por parte de prevención de uno de los niños hacia el otro. Y por favor, las escuelas, directores, siempre que vean un caso, a veces me han preguntado, Moga, es que nos da miedo intervenir, nos da miedo separar, no sabemos cómo hacerlo por si luego el niño me pega o nosotros al quitarlo interviene.
Bueno, yo creo que cuando hay la buena intención y la apariencia siempre de ayudar y separar, que no siga ocurriendo una agresión, lo digo ya como abogado, postulante, litigante, en caso de hacer un argumento jurídico en favor de una persona, siempre la apariencia del buen derecho y del buen actuar va a estar por encima de no lo quise hacer por el temor a, con que lo hiciste con la intención de ayudar, proteger y sobre todo en ese momento parar una agresión donde se está siendo víctima. Y ahí en otro programa o regresando en la siguiente temporada, voy a invitar a expertos de un derecho o incluso a autoridades educativas para que aborden este tema en caso de que algunos de los niños, niñas sean víctimas en una escuela y no han sabido cómo canalizarlo o no se han atrevido a denunciar esta problemática, lo puedan hacer aquí a través de este programa Open Court Corte Abierta, que precisamente es para todos ustedes. Doy las gracias en este fin de temporada. Quedamos a sus órdenes en WhatsApp 6622-333313. Los micrófonos se cierran una temporada. Seguimos con el programa y la sección de Open Court los jueves. Y Moga, gracias siempre por estar aquí en la música, en los controles y ayudando a los meritorios, ¿no? Y a los que están estudiando en la universidad, que aquí los veo muy, muy activos. Marco, gracias por la oportunidad. Seguimos en tu programa y en Noticiario. Y a ustedes que hacen posible este programa, que me escuchan todos los martes desde cualquier estación de radio y Facebook. De antemano, muchas gracias. Se cierra la sesión, mandó el programa. Buenas tardes a todos ustedes. Última palabra. Esto fue Open Court con el doctor Rodrigo Salas. Están citados a asistir al jurado el próximo martes a las 3 p.m. Pueden retirarse. Son las 4:03.